proyecto de México a través de la fotografía surge dentro de un contexto general en la que queríamos, como complemento de la publicación de una serie de libros sobre, en este caso, sobre la historia de México, ofrecer una visión. Por un lado, aquellas personas que nunca se van a acercar a leer un libro, ¿no? Y por otro lado, convencidos de que una exposición de fotografía lo que despierta son sentimientos, y queríamos favorecer también que la gente pudiera tener un sentimiento de su propia historia, ¿no? Que eso es lo que componen las fotografías, y poder construir o reconstruir entre los recuerdos, las imágenes, darle a eso una coherencia más general. En el proyecto de América Latina en la historia contemporánea, más o menos hemos hecho ya un poco lo que son los grandes países de América Latina. Hemos hecho Argentina, Chile, Colombia, ahora México. Hacemos también los países sin los cuales no se entendería bien la historia de América Latina, como España, que lo haremos ahora en octubre. Yo creo que está Venezuela, que prácticamente vamos haciendo ya los grandes países. La idea era hacer unos libros. Hemos conseguido que todos los países poner de acuerdo a los distintos directores de cada uno de los países para hacer cortes cronológicos que sean los mismos para todos los países, y que todos los libros están estructurados en los mismos 5 capítulos de lo que es la sociedad, lo que es la cultura, las relaciones internacionales, la economía y la política nacional. Todo eso se repite, y todo eso son desgajables para poder hacer lecturas transversales, no solo, como en este caso, la historia de México, sino también comparando con otros países. En todos los países hemos intentado completar los libros con una exposición del país, de la historia del país a través de la fotografía. Entonces es muy interesante ver cómo en cada país el planteamiento, no ya la historia, que por supuesto, sino el punto de vista es completamente distinto. Por ejemplo, en Chile había como un gran afán de definir el territorio, de que hubiera fotografías desde la parte norte hasta el sur, con los glaciares. Y en Argentina, al contrario, el 80-90% de las fotografías era Buenos Aires, ¿no? La vida de Buenos Aires, y tenía un aspecto social que, por ejemplo, no tenía en Colombia, donde se percibía una historia tremendamente violenta, muy violenta. En Brasil era, sin embargo, una acumulación de puntos de vista distintos. Tenía desde el Amazonas a las ciudades futuristas de Niemeyer, ciudades como Brasilia, pero también como Río de Janeiro, que en sí mismas son casi como un universo, ¿no? O las metrópolis como Sao Paulo, ¿no? Con luego pues la selva. Era realmente yo creo que es muy interesante ver, y va a ser muy interesante que queden en los libros, para ver cómo el punto de vista en cada país se ha dado sobre su propia historia. Nosotros decidimos plantear el proyecto al MUNAL por varias razones. Primero, porque el MUNAL es un museo que ha dedicado muchas exposiciones a la propia historia de México, ¿no? Es un museo que ha estado dándole vueltas a los pintores mexicanos, a los puntos de vista mexicanos, a cómo México ha vivido la modernidad. Es decir, que es un tema central en la política, o ha sido un tema central en la política de exposiciones del MUNAL en los últimos años. Y luego, además, nosotros venimos colaborando con el MUNAL desde hace ya tiempo. Quiero decir, yo creo que es la 4ª exposición que hacemos con el MUNAL. Hicimos
una primera exposición con nuestra colección de dibujos, hicimos una exposición trayendo los collages originales de Max Ernst, hicimos una exposición de Walker Evans y yo creo que esta es la cuarta colaboración que hacemos con el MUNAL, con lo cual es un museo con el que colaboramos habitualmente y con el que nos sentimos muy a gusto.